Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 15 ya de mi show, de Exageren Show, de este podcast tan hermoso que me encanta y espero que ustedes también. Como anticipé la semana pasada, en el episodio 14 que estuvimos con mis hermanos Enrique y Chori, el gran Chori, hoy día vamos a tener aquí a una invitada especialista en temas relacionados a un poco la vida, de cómo es trabajar en una corporación, el asunto de la gestión humana, cosas que a veces son un poco sensibles y que por cuestiones del día a día no solemos procesar. La verdad es que igual así como ha pasado con otros invitados anteriores, ahorita van a conocer a Karina. Desde que comencé con la idea del podcast sabía que tenía que traerla porque yo a Karina la conozco gracias a otra amiga que también espero que venga pronto, Romina. Si estás viendo esto, ya sabes que te voy a invitar. Eh, y Karina la rompe porque yo comencé trabajando con ella, o bueno, con ella para ella haciendo ilustraciones para el contenido que ella hace, que por si acaso van a estar acá debajo en la descripción sus redes sociales para que la sigan, porque el contenido es súper, súper bueno. Y he aprendido muchísimas cosas, ¿sí? Muchos saben, ya lo he mencionado antes, yo nunca he trabajado para una empresa, nunca he trabajado para una corporación, pero hay cosas que lo veo en los demás, lo he visto en los demás, en mi familia, en amigos, entonces al final todo está relacionado. No es que la chamba es un mundo, tu casa es otro mundo y todo lo que hagas son mundos aislados. Todo está conectado y todo lo que te pase siempre va a afectar al otro lado. Pero bueno, estas cositas, Karina nos va a ayudar a explicarlo mejor, ¿sí? Y vamos a pasar acá a... Las voy a presentar. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida acá al Hola show. César, gracias por esta invitación y gracias por la linda introducción. Nada, encantada de estar acá, de estar con tu bonita comunidad y feliz de compartir, ¿no? Algo tan importante como tú has dicho, ¿no? Al final las organizaciones, cualquiera donde estemos, ¿no? Incluso desde nuestra Sí. microempresa, al final ocupa un rol importante en nuestra vida, ¿no? Muchas veces pasamos más tiempo, lamentablemente o no, no sé, trabajando que con nuestra familia, etcétera. Entonces es importante saber cómo nutrirnos en ese ámbito. Así que encantada, muchas gracias. No, a ti, gracias por venir, en serio. También sé que por tu apretada agenda hemos tenido que hacer ahí una especie de zigzag, ¿no? Para hacernos huequito y en serio lo agradezco porque, como digo, o sea, sé que el tiempo no te sobra y yo feliz de que estés aquí. Como digo, desde el principio quería invitarte y muy, muy feliz de que estés aquí. Además, las cosas que vamos a hablar, yo creo que eh, de una u otra manera, probablemente todas las personas que vean esto, que serán millones de personas, van a sentirse identificados de alguna forma. Entonces, primero para comenzar, ¿sí? Me gustaría, como hago con todos los invitados, haz una pequeña introducción así muy, muy breve de quién eres y qué es lo que haces. Oye, qué difícil, ¿no? Una pregunta tan fácil, pero es tan difícil de responder. Bueno, ¿quién soy? La verdad que siempre comienzo diciendo que soy humana, ¿no? Soy Sí, una humana que aprende, comete errores, etcétera. Soy empresaria, soy coach, tengo dos empresas, una en Florida, que bueno, es una empresa de alquiler de vehículos para turistas, a su y madre. una consultora que se llama NUA, que tú bien conoces, porque gracias a ti es que la formamos. Trabajé muchos años en el mundo, digamos, he estado siempre como consultora o dentro como gerente de recursos humanos, ¿no? Y en junio del año pasado, el 2022, decidí como que ya dedicarme al 100% a este bello mundo de la independencia y Sí, de tener tus horarios, etcétera, pero que también tiene otro tipo de desafíos. Y bueno, soy mamá de dos hermosos hijos y felizmente casada hace como ya voy a cumplir 8 años. Así wow. que nada, me gusta mucho hacer deporte y sobre todo buscar formas más humanas de gestionar y de nada, y siempre como que siempre me pongo en la cabeza, ok, ¿qué estoy dejando en el entorno, no? Y de hecho mi propósito es ese, ¿no? Construir un mundo más humano, ¿no? Y por eso hago lo que hago y por eso estoy acá. Sí, eso es totalmente cierto. Y la verdad es que qué complejo, qué introducción tan compleja. Has dicho prácticamente todo lo que haces en la vida. Pero está súper bien, porque, por ejemplo, yo te sigo desde que nos conocemos en realidad, y lo que me gusta mucho de lo que tú dices y lo que muestras es que, claro, al final tú eres una humana, ¿no? Pasa mucho que por alguna u otra razón las personas a veces tenemos esa cierta tendencia a como a idolatrar o a casi que convertir en figuras especiales a personas que hacen algo porque simplemente lo hacen o están en una posición específica. Y al Exacto. final todos somos personas. El otro día, de hecho, que estuvimos acá en una tertulia conversando con amigos, de un caso que pasó con Bad Bunny, tuvo un problema, y mi hermano decía, al final son personas, o sea, todos pueden reaccionar de distinta forma. Y eso, somos personas, ¿no?
A mí me pasa que yo, por ejemplo, con lo que te contaba hace un rato, ¿no? Antes de comenzar, que con todas las marcas que trabajamos en el estudio, eh, si bien son marcas, al final son hechas por personas y ellos venden cosas para otras personas. Entonces, la comunicación se trata de personas para personas. Entonces, importante Totalmente. siempre identificar eso. Ahorita dijiste algo em, sobre lo de la independencia, ¿no? Que hace algún tiempo vienes trabajando esto de la gestión humana, perdón. ¿Cómo es que decidiste dedicarte así enteramente a la mentoría, al coaching? Es lo mismo, ¿cierto? No, coaching y mentoría es distinto. O sea, la Ok, mentoría es, por ejemplo, tú agendas, imaginemos una sesión conmigo o yo contigo, y tú, pero es como básicamente el rol del mentor es una persona que tiene un poquito más de experiencia que tú y tú lo buscas para que te dé como que los conocimientos, ¿no? ok, Oye, ¿cómo se hace esto? Como pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el rol del coach es un poco sacudirte en todo aspecto de tu vida, porque si bien a veces se habla, ¿no? Coaching ejecutivo, coaching personal, pero al final eres un solo ser humano, entonces como que cuando evolucionas tú como ser humano y ahí, lo que haces es gestionar mejor tus roles en la vida, ¿no? El rol profesional, el rol de, no sé, de enamorado, el rol de, ¿no? Etcétera, de hijo, bla, bla, bla. ya, Entonces, el coach lo que hace es un poco preguntarte, cuestionarte, desafiarte para que encuentres nuevas posibilidades de cómo estar mejor en el mundo, en realidad, básicamente, ¿no? ok, Yo la verdad que hace muchos años, bueno, yo he sido gerente de recursos humanos durante casi 10 años y hace muchos años estaba como queriendo hacer este paso, ¿no? Y como que la dudaba y luego, no sé, hijos, maternidad, ¿no? Te distraes por ahí hasta que cuando justamente casi llega Elías, que yo estoy embarazada de Elías, es que me acuerdo que te busco a ti con mi panzota sí, y dije, no, ya es hora de hacer esto como que aterrizarlo, porque justo me salió como un cliente como que, claro, tenía como mis coaches, digamos, personas que me buscaban para hacer coaching, pero yo me buscó un cliente como que más grande, ¿no? Para hacer consultoría, etcétera. Y ese fue siempre como que el universo te pone como que a veces te empuja, ¿no? Entonces fue como que el empujón donde yo dije, ok, ya es hora de hacerlo, y ahí es donde te busco, y bueno, y empiezo como en Instagram primero, luego LinkedIn, que realmente mi comunidad, como la comunidad más grande está en LinkedIn, por así claro. decirlo, incluso las dos. Esto, y nada, comencé este mundo y luego como que poco a poco me fueron llamando y así como, no sé si como jugando, porque siempre como que quise hacer esto como de forma paralela, pero ya llegó un momento donde tenía que elegir, ¿no? Y también elegí por mis hijos, ¿no? Un poco justo también ayer yo también dicto clases en Centrum, Ah, soy maña, docente, qué entonces bacán. justo ayer hablaba con mis alumnos de esto, ¿no? De este concepto que se llama la gran renuncia, ¿no? Que hay mucha gente que debido a la pandemia se está como que cuestionando qué estilo de vida quiere tener, ¿no? Cómo Sí, quiere estar, ¿no? Antes era como que todo el trabajo y todo lo colocabas alrededor del trabajo, ahora es qué estilo de vida quiero tener y alrededor de ese estilo de vida es que vas decidiendo, vas tomando decisiones en tu sí, sí. vida, ¿no? Dónde vas a vivir, ta, 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 ta. Entonces ahí también como que un poco dije, ok, ya esto como salir tan temprano de mi casa, llegar tan tarde, no ver a mis hijos, o sea, si bien te cuesta soltar porque también hay beneficios que Sí, 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 sueltas, ¿no? claro. Una vida cómoda. Una tranquilidad que, wow, Claro, o sea, estás enfermo, igual recibes tu sueldo. Yo ahora me enfermo y me muero porque se cancelan cosas, ¿no? Es como distinto. sí, Entonces, nada, pero dije ya, este es el momento, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento. Si bien es una dinámica distinta y hay que meterle punche, tengo la gratitud de poder ver a mis hijos. O sea, igual trabajo mucho, ¿no? Trabajo a veces 15 horas al día, o sea, la cantidad de horas a veces es la misma, pero sin embargo, el verlos y el poder verlos crecer, esto no, es como que algo que no me arrepiento para claro, nada, ¿no? eso no tiene precio. Sí, y Sí, eso, justo lo que decías, ¿no? Que más o menos como comenzó esto jugando, tú hacías esta labor cuando eras gerenta de recursos humanos en esta empresa, no vamos a decir nombre, si quieres sí, dilo, no pasa nada. Em, y claro, esa era la manera en como la que tú te vinculabas. Después, como dijiste, ¿no? Te metiste en las redes sociales y ahora, por ejemplo, sí. eh, cómo es que la gente llega a ti? O cómo tú llegas a la gente que necesita lo que tú ofreces. Mira, muchas veces y generalmente es por referencias o porque alguien me sigue en LinkedIn, por ejemplo. No sé, generalmente LinkedIn es como que la plataforma que siento que las personas usan más para contactarme. Ya, Instagram también me funciona, pero en otro sentido.
Eh, y generalmente es así, ¿no? A través de las publicaciones, ven algo que les resuena, ¿no? Hace poco hice un post relacionado a la canción de Shakira. Ah, sí, sí, lo vi. eh, y alguien me contactó para una charla de empoderamiento femenino, ¿no? Entonces es mucho, mucho, bueno, lo que tú también me enseñaste, ¿no? Cómo comunicas lo que estás haciendo, ¿no? Y nada, y ahora pues, justamente hoy día, por ejemplo, cerré justo antes de comenzar acá una negociación con una empresa por una coachee que, bueno, me buscó cuando justamente estaba en esa temporada de buscando trabajo. Entonces, que diría que todo es como boca a boca o gente que me sigue por ahí, ¿no? Y bueno, y las personas que me han conocido a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Porque si bien ahora bueno, me dedico a la independencia, etcétera. Yo creo que siempre, desde que naces, tú vas construyendo tu propia Claro. marca, ¿no? El quién eres y qué sé yo, dejas en las personas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y eso también, por ejemplo, y ahí pasamos a preguntas un poco más profundas, pero tenía curiosidad. Este salto que tú has hecho de la independencia, sin las redes sociales creo que no habría sido tan fácil, definitivamente. No, ¿Ya tienes cuánto en esto? ¿Unos 3 años, más o menos? 2 años. Pues comencé, me acuerdo literal, ¿ah? Nosotros comenzamos a trabajar desde el 2019, no me acuerdo qué mes, y Me acuerdo que dijimos, hacía calor. lanzamos en abril del 2020. Me acuerdo que yo di a luz el 20 de abril, entonces era como que tenemos que Wow, lanzarnos el 20, ¿cómo nos ¿verdad? pusimos? Justo llegó la pandemia y Es yo dije, bueno, verdad. ¿cómo lo lanzo? O sea, y me acuerdo que para mi primer story en Instagram lo hice antes de dar a luz Me y me acuerdo. planché el pelo, ahora salgo despeinada, ya no me importa, o sea, Claro, lo que me importa es el contenido, ¿no? claro, ya no Pero es hay, como no hay que antes te vergüenza. haces como que muchas bolas cuando sales, pero sí, sin las redes sociales no la hacía, y en todo contexto, ¿no? O sea, yo creo que hoy día, y ahora, por ejemplo, que he abierto también TikTok, porque dije, bueno, vamos a innovar por ahí también, es increíble, ¿no? Cómo ahora todo se mueve, o sea, es la forma de comunicarse, Sí, ¿no? tal cual. Y también lo que les siempre digo a nuestros clientes que las redes sociales son herramientas de comunicación. O sea, Así es. lo que sea que vendas, ofrezcas, tienes que utilizarlas porque, o sea, a ver, si no las tuvieras, no es que te vas a morir, pero tu camino va a ser mucho más largo y pesado que si las tienes. Y están ahí a la mano, entonces puedes hacerlo. Además, como tú dices, no, ya no tienes esa vergüenza que tenías antes. Quizás, no sé, hacer un videito bailando no es tan grave como suena, pero también Totalmente. el contenido es al final es lo importante, ¿no? Si lo que tú ofreces y la gente lo ve y lo consume, puede derivar en esto, ¿no? Súper importante. Y te quería preguntar sobre las redes, ¿cómo valoras, cómo ha sido tu experiencia con esto? O sea, más allá de que al final te genera más clientes y hace que tu negocio sea saludable, ¿cómo valoras tu experiencia en las redes sociales? Mira, de verdad, mira, más allá de eso, de lo que han mencionado los clientes, yo valoro mucho la comunidad. O sea, es súper rico poder sentir que estás construyendo una comunidad y que estás como que, en mi caso, cumpliendo mi propósito, ¿no? O Ya, sea, hay veces que hay gente que me escribe y es como, o sea, qué bonito escuchar que hay otra persona que le pasa lo mismo, ¿no? Porque yo no solamente comparto cosas como técnicas, o sea, tips, ¿no? Etcétera, sino como también quién soy yo como ser humano, por sí, eso sí, sí. siempre me presento como una humana, ¿no? Eso, y de verdad mira, yo soy psicóloga, esa es de Sí, profesión, lo sé. y de verdad si yo pudiera retroceder el tiempo, le agregaría y a toda la carrera, ¿sabes? Porque todas las carreras hoy en día, como que estudios o prácticas o algo en marketing, en comunicación, Sí, porque, o sea, para mí no ha sido fácil y yo el primer video que hice, me acuerdo del tema, de hecho mi tema era como el tema de la maternidad, lo hice creo que me duró como 7 minutos, parecía como si estuviera sermoneando a la gente y no lo he vuelto a ver, o sea, no lo he vuelto a ver, o sea, qué roche. Y ya, me acuerdo que me eché el pelo, me maquillé un poquito, ¿no? O sea, lo grabé 100 veces, pero así se comienza. O sea, yo creo que si cuando comienzas no te avergüenzas de lo que, ¿me entiendes? Pero igual sí, lo haces porque ya lo hiciste como que estabas demasiado preparado, comenzaste muy tarde, ¿no? sí, Entonces, hoy día digo, bueno, felizmente que comencé, ¿no? O sea, ya está, yo voy a cumplir 40 en octubre y, pucha, recién estoy comenzando este mundo independiente y con 2 hijos, digo, vale totalmente la pena, ¿no? O sea, lo que sí es importante es que yo también en este recorrido he ido encontrando como mi estilo, ¿no? Lo que me decías hace un ratito, ¿no? Que bailar, ¿no? No es tan malo. Y claro, si bien ya, ahora digo sin roche, o sea, si quiero hacer algo, lo hago, claro, y normal. sí es A alguien como le va que a encontrar, gustar. claro, que a alguien le va a gustar, como que encontrar también como que lo que para mí es un poco más de mi esencia, ¿no? O sea,
exacto. ¿No? Porque claro, veo ahora a tendencias de repente, que personas que bailan o como que hacen cosas, ¿no? Yo digo, o sea, a mí si bien me divierte, yo soy una persona que busca mucho divertirse en la vida, oye, sabes que esto como que no la hago, para mí es muy complicado, bla, 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 y ya. Entonces eso es Sí, importante, ¿no? Pero sí, sí darse claro. a conocer, ¿no? Sí, y también sentirse cómodo haciéndolo, ¿no? Porque te das cuenta cuando es forzado y la persona que está al otro Sí, lado no lo disfruta. totalmente. Se nota en tus reels, en tus publicaciones que lo disfrutas, eso está bueno. Te quería preguntar también este asunto de, hablaste de la independencia. O sea, ¿cuánto tiempo trabajaste tú en esta empresa, en esta cadena de hoteles? 10 años. 10 años. ¿Y O antes sea, habías como trabajado? gerente de recursos humanos, pero antes, o sea, si bien he tenido esfuerzos, por así decirlo, de ser independiente, o sea, como que generalmente en mi vida de dependiente Ujú. siempre he hecho algo independiente paralelo, que es Ok, lo que yo a todo el mundo le recomiendo, o sea, nunca dependas de un solo ingreso. ya, Esto, por ejemplo, he tenido un negocio de canastas navideñas, ¿cómo se llama? He tenido un negocio de bikinis, de ropa de baños, que me bueno, acuerdo, lamentablemente sobrevivió la pandemia, me acuerdo. pero lo tenemos ahí, intacto el Instagram, como que quién Háganlo. sabe lo que va a pasar. Y bueno, ya, pero ahora ya es como que lo que yo siento que es como que la primera vez que tengo, o sea, que ya dependo de esto al 100%, Claro, ¿no? Siempre ha sido como de manera paralela, ¿no? Y de hecho encuentro varios desafíos, ¿no? Lo que hablaba la vez pasada con una amiga es, uno de ellos es que, claro, no ves a gente todo el tiempo, ¿no? Cuando estás en una organización, por lo menos en gestión humana, todo el tiempo estoy yo hablando con personas, con clientes, ¿no? Y yo trabajaba en hotelería, entonces hotelería es personas, es claro, la gente que es claro. hotelera Siempre hay alguien. necesita al otro, ¿no? En cambio, ahora paro en mi oficina, trato de cambiar de ambientes, ¿no? A veces trabajo desde mi casa, a veces en la oficina, a veces me voy a un Starbucks, ¿no? Y ya tengo que ver como que, no sé, generar grupitos para reunirnos, no sé, una vez al mes a conversar, o sea, tengo que ver de qué forma lidio con eso, porque te sientes como que un poco solitario, ¿no? Eso Sí, yo diría que es uno de los desafíos, ¿no? Y sí, el tema de sí, la toma de decisiones, totalmente. ¿no? Que es como que, bueno, tienes que apechugar, ¿no? Y si pierdes, pierdes, y si no, y es tu responsabilidad, y si ganas en buena hora también, ¿no? Claro. Sí, eso que dices, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Al final lo que tú haces es para personas, como les mencionabas hace un ratito, ya no tener ese contacto tan de día a día, tan directo, debe haber sido un impacto importante, ¿no? En tu manera de trabajar. Pero claro, también gracias a la pandemia mucho se ha virtualizado, digitalizado, o sea, Sí, se ha perdido un poco eso. Es algo que también extrañaba, o sea, también lo que te contaba hace un rato, ¿no? Que cuando vivía en Lima, yo feliz de la vida reunirme con mis clientes y verlos y conversar con ellos. Ahora ya todo es a través de este aparato que me están viendo así como, ¿verdad? Y normal, porque también vivo en otro lado. normal, Claro, claro. no pasa nada. Al No, final, y yo aplaudo la virtualidad, a mí me encanta. O sea, ahora sí, como que moverme, es como que, oh, ya, o sea, como que evalúo bien si vale la pena moverme, no es como que exacto, haces evaluación, ¿no? exacto. Y Pero a sobre lo que voy es que todo, igual, o sea, el contacto, ¿no? El contacto es contacto, pero bueno, estoy igual feliz, ¿no? sí, y también eso te quería preguntar un poco sobre las ventajas y desventajas. Em, bueno, dijiste ya cómo te sientes ahora de ser 100% independiente, ¿no? O sea, las cosas que más aprecias. Pero, ¿qué podrías decir para ti en este... ¿Cuánto tienes ya de independiente? Un año más o menos, ¿no es O cierto? sea, 100%, 6 meses, Ya, pero desde que, claro, comencé, 2 años. ok. Ujú. En esos 6 meses, ¿qué consideras que es lo más ventajoso de ser así enteramente independiente? O sea, ya desligarte de tener un sueldo seguro, estas cosas que alguien más te lo dé. Sí, ¿Y qué consideras que es lo más, o en todo caso lo menos ventajoso? Porque igual no voy a decir negativo ni cosas por así, ¿no? Porque al fin y al cabo son sí, mira, contextos lo menos diferentes. ventajoso, comenzando por ahí, es, bueno, claro, la parte de la estabilidad, entre Ya, comillas, ¿no? Porque la tener un seguridad. trabajo tampoco es que sea estabilidad porque el día, ¿no? Te pueden Sí, decir al día siguiente chao, ¿no? Pero igual es como que, claro, si te enfermas, si algo pasa, igual tienes tu sueldo, ¿no? sí, En cambio, en la parte que no es que sea desventaja, porque yo también creo que el emprendedor tiene características de personalidad totalmente distintas al empleado, que ninguno está mal ni bien, sino que tiene un mindset sí. de como que a pesar de todo saca la garra, ¿no? Se defiende, o sea, es como ve Sí, de no, dónde genera, no es no es como para que no todo el sé qué, mundo. ¿no? Sí. ¿Ah? Eso no es para todo el mundo en realidad. No es para todo el Sí, mundo, y yo lo digo porque, claro, también estoy casada, mi esposo es empresario desde toda su vida, se ha hecho a pulmón, ¿no? Y lo veo, ¿no? Y claro, él, tengo la suerte, bueno, de estar casada con él, obviamente, pero también de aprender de eso, ¿no? Y de que todos esos años que lo he visto y involucrar en lo que él hace también,
yo ya sabía 100% la decisión que estaba tomando, ¿no? Porque eso también a veces romantizamos el emprendimiento. Sí, Y de verdad es súper duro. O sea, si estás en Perú, tienes exacto. a la SUNAT, No, o ayer sea, hemos, etcétera, perdón, etcétera, ¿no? en el episodio Entonces, anterior hemos hablado de la ¿ah? SUNAT, pero le hemos dado con palo porque, claro, mucha gente dice, No lo mucha gente dudo. dice acá en el Perú, todo se puede, el peruano es súper creativo y todo. Sí, Sí, lo es, pero hacer una no empresa es. propia es una mierda, en muchas cosas es bien Sí, pesado. Y la sí, SUNAT no te sí, es ayuda, bien nunca te ayuda la pesado. SUNAT. No, nunca te ayuda, nunca te ayuda. Es un Pero desastre. bueno, o sea, como que a lo que voy es que lo importante de tomar la decisión como que concienzudamente, ¿no? O sea, sabiendo que al final tú eres también el líder, o sea, en diciembre fue un mal diciembre por todo lo que está pasando Sí, acá, pero igual regalamos canastas, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, como que como líder del negocio te tienes que portar bien, ¿no? Entonces, como que hay que asumir la responsabilidad de lo que te toca, ¿no? Bueno, y por ejemplo, también tenemos un negocio afuera, entonces este negocio también manejarlo virtualmente, o sea, porque viajamos de vez en cuando y ahí como que el mayor desafío realmente es como que separarnos como familia, diría, ¿no? Porque lo demás como que se va manejando, ¿no? Y las claro. ventajas realmente yo veo que son múltiples, ¿no? Primero que me acuerdo cuando yo salí de la dependencia a la independencia al 100%, de verdad sentía un agotamiento, había días que terminaba agotada porque, claro, hacía cosas muy distintas. Entonces, salir tanto de tu zona incómoda también como que te agota, ¿no? Entonces era como que, ¿y esto cómo se hará? O sea, si bien lo había hecho de forma paralela, una cosa ya es meterte como de lleno, ¿no? Y que más gente te llame, etcétera, porque eso sí agradezco mucho. Cuando las personas se enteraron de que yo ya me iba a dedicar a eso al 100%, me empezaron a llamar Te más de lo que buscaron. me llamaban antes, ¿no? Porque ya sabían que yo estaba 100% disponible. Qué bacán. Entonces, eso como el aprendizaje, el aprender nuevas habilidades, el como que meterme, por ejemplo, antes yo no me metía tanto en mi propia área financiera, ahora como que hago mi Excel, proyectos, o sea, me obligo a tener estas habilidades que antes como que como recibía mi sueldo, las daba como que, bueno, Claro. eso es y con esto pago, ¿no? Claro, ni por asomo las Esto, veías. Claro, claro, eso es, eso es. Entonces Claro. ahora, y también conocer gente de diferentes rubros, el saber que estoy expuesta, o sea, también hace que tú madures un poco también en qué vas a comunicar, en cómo lo comunicas, y no simplemente a la irresponsabilidad de ver lo que digo y lo que a quién le cae, ¿no? Sino como que te vuelves un poco más, eh, como decir, protagonista de lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, y sobre todo la calidad de vida que siento, o sea, si bien como te digo, hay veces que, claro, comienzo 8 de la mañana y de repente termino 10 de la noche con mis clases, igual en el medio veo a mis hijos, almuerzo y hasta a veces hago una siesta, ¿no? O sea, Claro. esas cosas como hoy en día es un lujazo, Cosas ¿no? Que tan antes sencillas no como me esas que daba. son súper valiosas. Sí, Uf, sí, uf, sí, sí. recontra, Sí, recontra. yo lo que te contaba también. Y, o sea, yo como toda la vida he sido así, es como... Hay veces, antes me costaba entender un poco más como... alguien, por ejemplo, mi hermano iba a almorzar a la casa que trabajaba ahí cerca y decía como, tengo que ir a la chamba de nuevo. Es como, bueno, tienes que ir, pues, ¿no? Pero también te quiero preguntar más adelante sobre este asunto del mundo de la empresa. Eh, y una cosita, ¿todavía extrañas algo trabajar para una corporación, para una empresa o ya nada, nada? ¿Te sientes como que plena? No, me siento bien, o sea, hoy, quién sabe lo que puede pasar mañana, pero hoy te digo, se me han hecho como que esta pregunta también de regresarías, mira, no sé, yo me voy a dar como que todavía, o sea, me siento bien, me siento que me va bien, que estoy creciendo, ¿no? Poco a poco, paso a paso, porque tampoco hay que desesperarse. No me veo ahorita regresando a una empresa, me veo liderando las propias. Bien, bravo, bravo. Eso está muy bueno. Claro, tienes que tener convicción. Y lo que tú dijiste, esto no es un sprint, es una carrera, es una maratón en realidad. Hay que tener Sí. muchísima paciencia y sobre todo no perder el enfoque. Hay muchas cosas que ocurren, eh, la coyuntura, puede haber problemas de salud, de lo que sea. Hay un montón de cositas que a veces te desvían un poco, pero no perder el enfoque, porque si no te desanimas, te cuestionas de la manera que quizás no deberías. Siempre es bueno cuestionarse, ¿no? Pero pensar en como, pucha, fácil yo no lo hago porque, ¿me entiendes? Siempre van a haber momentos duros, pero claro, al Siempre. final si lo logras, o sea, es increíble. Pero bueno, hay la entrevista es separada en unos tres bloques, ¿sí? Este primer bloque Ya. que hemos hablado era, o sea, era una introducción y ahora te voy a preguntar algo básicamente sobre,
cosas relacionadas a ya propiamente el mundo de la chamba en empresas, ¿no? Y extrañamente, creo que fue hace 2, 3 días, me salió en Instagram, ahí por la página de RPP que sigo, salió un estudio, una encuesta que hicieron los del portal de Boomerang, que es para buscar chamba, Ujú. sobre, no sé si lo viste, No, sobre un poco el descontento que hay entre la gente que trabaja en empresas. Y no sé cuántos serán los participantes, pero estadísticamente 5 de 10 peruanos que trabajan en una empresa como empleado tienen deseos de renunciar a su trabajo. Es totalmente, no me muy sorprende. grave, muy grave. Muy. Y claro, manifiestan esto básicamente o sea, según esa encuesta, por la mala relación que tienen con sus jefes. O sea, si no, tú has tocado mucho ese tema, ¿no? Te quería preguntar, ¿por qué piensas que se vive tanto este clima laboral acá en nuestro país? Mira, yo, bueno, diría que en el país y en muchas partes del mundo, pero sobre todo creo que Seguro, acá, seguro. porque a veces también o sea, una de las tendencias del 2023 o de las prioridades de las organizaciones debería y está siendo también en otros países el bienestar, ¿no? O sea, en este mundo donde hemos estado en una crisis sanitaria súper fuerte, donde nosotros como Sí, peruanos, los que estaban escuchando y son peruanos, vivimos en un país que no tiene todos los recursos, entonces existe cierto desgaste, la gente ha vivido con poco sueldo, ha vivido sin empleo, de repente ahora tiene empleo, pero bueno, se ha reubicado en lo que puede encontrar, ¿no? Y claro, y entras a una organización donde existen frases como da las gracias que tienes trabajo, entonces bajo este paraguas de dar las gracias que tienes trabajo porque viene la situación que mal está, claro, entonces lo que agradece venga lo que te y... doy. Sí, Entonces yo, claro, te mando ayer, me contaban que recibían correos, o sea, mis alumnos a las 11 de la noche, 4 de la mañana. Yo le decía, pero los jefes esperan que tú respondas, porque una cosa es mandar de repente, porque la gente no sabe a veces que existe este botón que yo le llamo el botón de la empatía, ¿no? Cuando utilizas el enviar más tarde a la hora de mandar un correo, porque yo, por ejemplo, he trabajado hasta muy tarde y siempre ponía enviar más tarde para que les llegue al día siguiente a partir de 8, 8:30 de la mañana, ¿no? Porque a veces la sí, gente se siente responsable de querer responder y piensa que si no respondes, ¿no? Tenemos como que este claro, chip, ¿no? no te No importa. respondo, bla, 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 uy, no estoy comprometido, Sí, ¿no? Y eso no hay nada más falso que eso, o sea, tu compromiso, tu rol está, y también la productividad, porque tenemos como que este rollo con la productividad que pensamos que mientras más nos quedamos, ¿no? Y ponemos cara de preocupados cuando estamos contestando un correo para que vean la concentración. Es como, no es como perdón que me increíble. Y en ría, la pero... virtualidad también, ¿no? Es que es verdad. Y en la virtualidad es como los jefes llamando y viendo cómo sé si está trabajando si no lo veo. Y le Exacto, digo, pero cuando exacto. estabas en presencial tampoco sabía si trabajaba, porque podía estar conectado a una computadora con su cara de serio y estar jugando Sí, solitario, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hacer, ¿no? El tema de la confianza, si tú no tienes confianza en tu equipo, si tú no tienes confianza en las personas con las que estás, en cualquier relación, ¿eh? No puedes construir, ¿no? Confianza, autonomía, flexibilidad, o sea, ahora el mundo ya cambió, entonces las personas tienen diferentes necesidades y motivaciones, ¿no? Mucho me pasa que hay gerentes que me dicen, estas nuevas generaciones, ¿qué les pasa? Y es claro, es como que no es que como, las nuevas señor, generaciones les pase algo, es como sí, que es el nuevo mundo y hay que adecuarnos al nuevo mundo y a ver cómo enganchamos, ¿no? Entonces sí, existe mucha infelicidad porque las tensiones también llegan a los líderes y a veces los líderes no están no reciben los suficientes recursos, digamos, de entrenamiento en sus propias habilidades sí, para asumir el rol que les toca de liderazgo, que su rol no solamente es dar funciones y revisar, digamos, lo que se hace, porque no, yo para mí ese no es el rol del líder, sino es inspirar, guiar y fomentar el desarrollo de su equipo, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo en eso, ¿no? ¿tú crees que esa es la causa por la que se evidencia tanta falta de liderazgo? Porque no hay herramientas. También a lo mejor me equivoco, que muchas veces la gente piensa, mi jefe es un líder. Y no, o sea, muchas veces no ocurre eso. O No, sea, el jefe pocas veces es un líder. O sea, hay empresas en las que sí, jefe o jefa, lo que quieran llamarlo. Pero claro, ¿por qué? ¿Tú crees que es por eso? Por la falta básicamente de desarrollo de estas herramientas que son como más soft, pues, ¿no? Que no están ligadas estrictamente a cumple esta claro, tarea y te vas. que si bien, claro, no están ligadas como que al resultado directo, ¿no? Y la Exacto. gente, como tú los llamas soft, pero realmente son duras, porque es muy difícil. Sí, O sea, aprender a estar como que, no sé, enfocado, inspirar a las personas, aprender a ver lo que necesitan, escucharlos, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Por eso, y también, y lo segundo es que
parte de nuestro rol de líder sí es gestionar nuestras emociones y las emociones de nuestro entorno. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que las emociones existen recién en el 2020, ¿no? Es como llegó la pandemia, estamos tan desbordados todos que es como, Claro. ¡ay! Porque me Aparecieron un montón emocional, de ¿no? cosas ahí que estaban tapaditas. Sí, Claro, y muchas enfermedades físicas y mentales, porque claro, ya es natural que la gente se desborde, ¿no? Entonces y yo tenía conversaciones con líderes que me decían, pero yo no quiero hablar porque ¿qué pasa si lloran? No, este miedo a la emoción del otro, ¿no? Lloran y ¿qué voy a hacer yo? O sea, no puedo hacer nada por solucionar el problema. Y yo les decía, lo que pasa es que tu equipo, por eso yo hablo tanto de la empatía, o sea, tu equipo no necesariamente está buscando que le resuelvas el problema, claro, sino ser escuchado. O sea, sentir que la organización los reconoce, porque esa es la palabra reconocer, ¿no? Yo te reconozco como persona, como ser humano, quiero saber qué necesitas, qué te motiva. Y si bien mi rol como líder es ser transparente y de repente lo que, no sé, por ejemplo, ¿no? Tú y yo trabajamos juntos y tú me dices, Karina, quiero ganar pues 50% más a partir de mañana. Ok, yo te escucho, pero mi rol también es ser transparente y decirte, no te lo voy a poder dar, pero claro. comunicarte constantemente cómo está la organización, tenerte en cuenta en otros factores de tu vida, ser flexible, ¿no? Por ejemplo, ahí vio muchos brotes hay gente que ha tenido que trabajar cuando teníamos estas temporadas de COVID. Hay gente que igual ha trabajado, estando súper enferma y con, ¿no? 40 de fiebre. Hoy no, igual tengo que trabajar porque, bueno, si no algo pasa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos priorizando también al ser humano como Eso. tal, ¿no? Como ser Después, humano. tengo una pregunta sobre eso que creo que estás ahí rozándola. Más bien, en relación a esto al trabajo que tú decías, esto es un asunto que creo que de toda la vida lo he escuchado y antes cuando no trabajaba no lo entendía, pero lo veía en los demás, sobre todo en los adultos, los que eran mayores que yo, y seguramente también los he escuchado. Y tiene un poco que ver con esto del trabajo en sí, ¿no? ¿Tú consideras que el trabajo dignifica al hombre o es como una necesidad implantada hoy por hoy? Porque hablaste hace un ratito, por ejemplo, de, digamos, ¿no? Lo que pasó con la pandemia, que mucha gente perdió su trabajo, muchísima gente, y al final Sí, tuvieron que reinventarse, hacer lo que puedan, muchos producir algo para vender en su casa, hacer crecer otros proyectos. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de contextos a mí me hacen pensar como, ok, a ver, una cosa es que, o sea, conozco gente que le motiva a hacer mucho lo que hacen. Por ejemplo, yo es un caso, mi enamorada que es ilustradora feliz de la vida, tú por ejemplo lo que haces, pero también conozco mucha gente que llega a una chamba porque en fin, lo llamaron o lo recomendaron y es como, puede que tenga un buen sueldo, que sea un buen puesto, lo que quieran, pero no es como, me encanta mi trabajo. Siempre escucho eso de ah, claro. chamba de mierda, jefe de mierda, perdón que lo diga Sí, así tan directo, ¿no? Pero suena un montón. sí, sí, lo escucho full, claro. Entonces, ¿tú consideras que es acertado esto de que el trabajo dignifica al hombre o es un florazo así simplemente para inspirar a las masas a que, oye, sigue produciendo? Mira, esa es una muy buena pregunta y difícil de contestar, porque yo primero digo, te dignifica a medida de que tú hagas lo que te guste, ¿no? O sea, que al final del día sientas que te ha nutrido, ¿no? Porque no tiene nada de malo trabajar en una corporación, No, no, o claro, sea, los dos mundos son totalmente positivos y depende de lo que tú estés buscando, ¿no? Pero yo sí creo que depende de cómo tú te sientas en ese entorno, ¿no? Si realmente sientes que estás creciendo internamente, que estás en un buen lugar, ¿no? Que hay desafíos, sí, y no siempre es, pues, color de rosa las cosas, porque es parte de la vida, pero que siempre sientas que estás siendo nutrido y que tú, no sé, no voy a llamar la luz interna, ¿no? Pero como que te estás desarrollando, ¿no? Que estás claro, aprendiendo cosas nuevas y que te están tratando bien, ¿no? O sea, cuando tú estás en un entorno donde de verdad la gente te maltrata, gritan o tienen comentarios como hostiles, ¿no? O sea, realmente eso no es digno para ti, ¿no? claro. Y por ejemplo, en tu caso, si te dijeran, Karina, puedes hacer lo que haces, o sea, no necesitas trabajar. O sea, imagínate que no tienes la necesidad de tener un ingreso. Ya, Puedes hacer lo que haces. ¿Seguirías haciendo lo que tú haces o escogerías hacer sí, otra cosa? seguiría haciendo. Lo que sí haría más, que de hecho es algo con lo que es un proyecto que yo tengo como que de vida y me gustaría como terminar mis días así, es como de repente hacer un poco de investigación, que de hecho es algo que comenzó un proyecto Investigación. para Claro. que estoy investigando la relevancia de la empatía en las organizaciones, ¿no? Ah, Entonces ya, ya qué lo interesante. comencé,
Sí, porque la empatía es un concepto que cada quien tiene su propia interpretación Sí, y como que todos hablamos que se necesita empatía, pero muy pocos tratamos de esforzarnos para practicarlo un poco porque es difícil. Entonces, bueno, dije, ya voy a hacer tenía este bichito así como que de hace tiempo para poder hacerlo y he comenzado a hacerlo, es la primera vez que voy a hacer como una investigación a ver qué tal sale, imagino que poco a poco voy a ir aprendiendo, pero me interesa un poco eso, ¿no? Ver cómo es que empatía, estos conceptos como empatía, compasión, así como poder darles como que mayor encaje, mayor encuadre para que la gente, las organizaciones lo empiecen a incorporar, porque a veces en el mundo corporativo, sobre todo, el mundo manda, el número manda mucho, ¿no? Entonces, cuando lo veo en indicador, es como que, sí, claro, al o final todo sea, es... si es que no practico esto, se me va a ir tanta gente, si es que no, entonces eso como que es como que como yo me imagino, ¿no? O sea, haría un poco más de eso, ¿no? Es algo que de hecho lo he comenzado a hacer de manera paralela, pero no, igual me dedicaría a hacer coaching, o sea, creo que mi ruta sería la misma, ¿no? Ya. Bueno, bueno eso. Sí, algunas veces le he preguntado esto a algunas personas y hay gente que me dice que haría cualquier cosa menos lo que hace en su trabajo. Pero claro, a veces también un poco la situación en la que vivimos hace que tengas que recurrir a eso, ¿no? Y darle para adelante, o sea, porque sale esa frase que mencionaste hace un ratito, ¿no? Hay que agradecer que hay chamba, sí, pues, pero si no estás bien, ¿cómo haces el cambio? Otro detalle de esta encuesta que salió en Boomerang es que muchos de los que dijeron que no se sentían a gusto, digamos estos 5 de 10, dicen que ahora, lo mencionaste hace un momento también, valoran mucho más la salud mental a, por ejemplo, tener un buen sueldo. Sí, que, o Totalmente. sea, a ver, ¿a quién no le gusta tener un buen sueldo? ¿A quién no le gusta tener su platita para hacer sus cosas, para vivir bien? Pero eh, en base a esto, a esta premisa, y en tu experiencia, lógicamente, ¿cómo defines tú el nivel, por ejemplo, de salud mental que existe como promedio, ¿no? En la gente que trabaja como empleado, digamos, para una empresa. Mira, yo creo que hay mucha agresividad en el entorno, ¿no? Sobre todo hoy en día. O sea, yo veo gente, personas desbordadas, veo personas que prefieren tener, incluso hasta ganar menos, porque me lo han dicho, ¿no? Yo prefiero ganar menos y tener más tiempo libre. O sea, ya por eso te digo, las prioridades cambiaron, ¿no? Hay más índice de depresión, más índice de ansiedad, de trastornos de ansiedad, y la gente no sabe cómo lidiar con el trabajo del día a día y con esto que les pasa, que tampoco saben colocarle nombre, ¿no? Y claro, obviamente las empresas también, muchas de ellas todavía siguen con recortes económicos, ¿no? No tienen plata, digamos, para poder para poder sostener. Algunas quisieran, pero no pueden hacerlo. Hay otras que ni siquiera lo piensan, ¿no? Pero yo sí te diría que uno de los beneficios más valorados, que ni siquiera es un beneficio, pero es la escucha. Yo tenía una buena práctica en mi gestión anterior que se llamaba Cuéntame cómo estás, que eran reuniones casi individuales conmigo, donde yo les preguntaba qué te frustra, cómo te sientes, qué necesitas de mí y si estuvieras en mi lugar, qué cosa harías. Eran 4 preguntas para tu Qué buena. Telimundi, ¿no? Y claro, me demoraba como 4 o 5 meses digamos, en poder terminar con todos. Pero era algo que la gente valoraba mucho porque es como, y no solamente es escuchar, sino es te escucho y luego veo, te digo qué sí puedo hacer y qué no puedo Claro, hacer, ¿no? Que es totalmente válido porque tampoco somos una cajita de los deseos, ¿no? Eso, y el segundo beneficio mejor valorado, que y no solamente lo hacía yo, sino también lo hacían los líderes, digamos, los jefes, etcétera, porque tienes que, si tú quieres una organización, una cultura que conecte, que la gente reconozca como, o sea, que la gente cuando se vaya igual se acuerde de ti y te recuerda con cariño, o sea, lo que yo llamo una love brand, ¿no? Una marca que la gente realmente ame. Tienes que tú primero ser coherente con lo que quieres para que luego los demás lo empiecen a practicar. Y el segundo beneficio era una psicóloga in-house, que primero me acuerdo que iba una vez por semana y luego le extendimos a 2, 3 veces por semana y el beneficio era para los colaboradores y la familia directa de los colaboradores, ¿no? Entonces y paraba full, o sea, y wow, era algo entre la psicóloga y ellos, ¿no? Entonces, hoy en día la salud mental realmente yo diría que está en crisis. O sea, tú me hablas, de verdad no tengo ratios acá en la mente, pero yo te pucha, diría que está en crisis. O sea, cada vez hay, y cada vez comienza desde más pronto, ¿no? Vemos a niños que han pasado por una pandemia horrorosa y que, claro, han tenido papás también desbordados, ¿no? O sea, yo lo he vivido en mi casa con mi hija que tenía
100 berrinches al día, porque claro, estaba encerrada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y nosotros como papás tratando de sostenerla, adolescentes que como que han salido y claro, ¿y ahora qué hago, no? Y nosotros también Sí, como adultos que recién estamos como que revisando que caramba, el tema emocional sí era importante, ¿no? Y es importante construirlo y cultivarlo y incluirlo en nuestras currículas escolares, ¿no? O sea, que es algo que yo creo que tiene que estar sí o sí, ¿no? exacto. El manejo de las emociones es algo que se debería trabajar desde el principio de todo y Exacto. nunca ocurre. O sea, No, hay gente que tiene suerte de tener unos padres o unos guías, unos mentores que entienden estas cosas y eso, o sea, cuando alguien está en una situación como esa o tiene ese tipo de herramientas, el contraste es notorio, o sea, lo ves así a simple vista. sí. Pero claro, si en una empresa o en en un instituto o lo que sea, juntas un montón de gente que no tienes herramientas, claro, es normal que cunde el pánico, ¿no? Literalmente. Claro, y como está tan tabú también, las personas no buscan ayuda, A pesar, ¿no? hoy Entonces, en día igual, o sea, ¿se sigue haciendo así o ya es más, está un poco más suelto ese asunto? mira, yo diría que todavía se está batallando, ¿no? Porque no me acuerdo el ratio, pero los índices, por ejemplo, de algo, bueno, de suicidio, no sé si me estoy yendo como que No, ya no, dale, muy al dale. fondo, pero han Tiene que ver, aumentado. tranquila. Claro, han aumentado, porque claro, la gente como que carga muchas cosas. Yo también me pregunto lo mismo que tú, ¿no? O sea, ¿cómo habiendo tanta información no buscan ayuda, ¿no? Y no sé por qué no lo hacen, o sea, pero yo también creo que es por la falta de información, a veces incluso no sabes qué es lo que te pasa y la gente se siente tan mal por no cumplir con esta sintonía de la perfección que también un poco como sociedad muchas veces exigimos, ¿no? Sí, es complicado y claro, o sea, yo lo veo un montón y lo consumo un montón y trato de inculcárselo mucho a mis clientes, pero claro, también cada situación es un mundo, pues cada persona no vive lo mismo. A veces es muy difícil llegar y calar, ¿no? Porque es como, hay tantas cosas, justo lo que está pasando hoy en día, este problema político que tenemos, sociopolítico en realidad, es un poco eso, ¿no? Tanta desigualdad, al final También. desencadena en cosas como esa. Es bien complicado. Y esto también, por ejemplo, que decías de la empatía, ¿no? Tú hablas muchísimo de la empatía y es algo que a mí me encanta particularmente. Y en realidad, gracias a ti, le he entendido mucho mejor. O sea, no soy un experto en el asunto, pero es como me ha pasado acá en casa con mi enamorada, con mi papá, con mis hermanos. Es como me ha cambiado la vida para bien, pienso, ¿no? Porque realmente pasa así. Ahora, por ejemplo, tuvimos un duelo, entonces es como procesar muchas cosas, preguntar a la gente, eh, entender cómo se sienten. Al final es eso, ¿no? Entender un poco y sentir como, oye, mira, sí, pues no simplemente, ah, qué bacán, nos vemos, y ahí queda. Te quería preguntar, según, igual, en base a tu experiencia, ¿no? En base a tu criterio, ¿en qué se basa la práctica de la empatía? O sea, como tal. Mira, ¿cómo qué, perdón? O sea, así como tal, digamos, algo que si tú quieres como que sea parte de tu vida, de tu día a día, ¿cómo funciona esa práctica? De manera saludable, Mira, lógicamente. realmente es una habilidad que se puede desarrollar y se basa uno en querer escuchar, o Ok, sea, pero genuinamente, de querer tener la intención de comprender al otro, ¿no? Dos, en curiosidad, que tiene que ver con lo primero, ¿no? O sea, yo como no entiendo lo que tú dices porque soy de otro universo, en vez de decirte, porque yo estoy bien y tú como piensas diferente a mí, estás mal y estás equivocado, entonces, so sorry, ¿no? Sino es como que, ok, soy curioso y realmente por esta intención de querer conectar y escucharte, empiezo a preguntarte con el fin de entender, ¿no? De dónde viene. Y puede ser que tengamos una conversación así larguísima de horas y la idea no es que pensar igual, porque muchas personas piensan que la empatía es pensar igual y claro, no es, sino la empatía básicamente es poder rebuscar puntos en sintonía también que nos hagan conectar, ¿no? Ese es uno y dos. Y si bien cada uno, yo siempre digo, yo cuestiono mucho este concepto que le da a la gente de ponerse en los zapatos de otro, porque yo creo que cada uno tiene sus zapatos, porque al final yo puedo conectar contigo, sí, pero tú te quedas con tus zapatos, ¿no? Pero sí es tratar, hacer el esfuerzo de entender el maquillaje emocional, ¿no? ¿Qué está detrás de la persona? ¿Qué es lo que hace que esa persona tome las decisiones que tome, ¿no? Hoy día, ¿no? Sus reacciones, sus comportamientos, ¿no? Empatía tampoco es pena, ¿no? A veces las personas dicen, ay, qué claro, como pena, sentir ay, estoy, lástima.
es lástima, estás como que subestimando al otro, ¿no? En cambio, empatía es conectar, es hacer sentir al otro que, oye, sabes que yo estoy acá para ti, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Cuéntame, conectar, sacar el celular, o sea, poner el celular bien lejos para yo estoy acá contigo, ¿no? Y te estoy entendiendo, ¿no? Y te escucho llorar y está bien, ¿no? Y por ejemplo, haciendo esas cosas, ¿no? Eso de, tú dices, ¿no? Hablar con alguien, relacionarte con alguien a ese nivel, más que hablar con alguien. Sí. En el caso, por ejemplo, de tú, que trabajas mucho eso, ¿cómo es que no te ves como abrumada por, digamos, cargar o recibir tanta información de este tipo de otras personas, sobre todo personas tan Así. distintas? ¿Cómo haces tú en ese caso? Sí, en la práctica del coaching realmente no me pasa mucho, o sea, si bien conecto obviamente con mis clientes, esto no es que me cargue, ¿no? Me pasa, por ejemplo, cuando veo, en mi caso, porque somos diferentes personas, pero cuando veo temas sociales, como lo que está pasando o como, no sé, manejar y ver en cada esquina cada vez más veo personas que están en la calle, ¿no? Y eso cuando te empiezas a desbordar por la conexión que estableces, eso se llama desgaste por empatía, ¿no? Que es como, quieres como que seguir ayudando, pero al final, y mira lo gracioso de este concepto, porque al final pierdes la empatía porque realmente esto ya no se trata del otro, sino se trata de mis necesidades de seguir ayudando, Ah, se vuelve ¿entiendes? como, Entonces al final estoy dejando de conectar como un con la otra egoísmo. persona. Exacto. Entonces yo cuando me pasa eso, que sí me pasa, por ejemplo, con las revueltas que están pasando ahora en Perú, trato de como que hablarme a mí misma, ¿no? De las cosas que sí puedo controlar y las cosas que no, ¿no? Y ahora, claro, yo estaba pensando en estos días, pero ¿cuál es la solución? ¿Pero cuál es la solución? ¿En mi país está perdido? ¿No está perdido? ¿No? Creo que preguntas que nos podemos hacer, pero al final mi conclusión de hoy es, voy a seguir remando, voy a seguir trabajando y voy a ser responsable con lo que comunico, ¿no? No polarizar mis opiniones, o sea, como que a mí esas cosas, como que atribuir mis acciones me ayuda a mantenerme en mi eje y a no desgastarme por querer Claro. excesivamente conectar cosas que a veces no puedo controlar, ¿no? Y Entonces sí, pero sí, sí. existe eso. Y de hecho le pasa a la gente que se dedica más al sector salud, enfermeros, Uf, psicólogos, qué etcétera, complicado ¿no? de hacer eso, ¿no? Sí, justo ayer también, perdón, en el episodio anterior veíamos una noticia en relación a esto de la eutanasia. Qué difícil debe ser manejar situaciones como esa. Uf, Eh, claro. y en base a esto, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De saber ponerse en la situación, de entender al otro, eh, es como... Ay, que es una pregunta que no quiero que suene tan compleja y a la vez tan simple. Tiene que ver con las emociones, o sea, porque hay niveles y tipos de emociones, ¿no es cierto? Em, siendo poniendo en práctica la empatía, o sea, de manera más asertiva y efectiva, ¿tú crees que las personas deberían, y no digo tampoco esto como que se lo tome toda la ligera, ¿no? Pero tratar de procesar las cosas de una manera más sencilla y no como se dice, ¿no? Hacerse un mundo por cualquier cosa. O es como, hay veces en las que sí es importante, ok, trabajar con mucha más complejidad del asunto y en otros no. En la mayoría de los casos no, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que somos distintos. Hay gente que siente más. O sea, que mi hermana, por ejemplo, me dice que yo soy, ¿cómo me dice? Intensa, ¿no? Porque claro, cada vez que ella dice algo como buena coach que yo soy, le meto como que el coach, ¿no? Claro, Entonces, le cae el dice sermón que ahí. intensa, que intensa. Ya, Pero yo creo que sí, y lo veo en mis hijos, de hecho, ¿no? Cómo son. Hay una que como que siente sus emociones como con más pasión y el otro es como que más práctico, ¿no? Y yo creo que si bien no, no importa si como que pasas la emoción en un segundo o te demoras de repente un día, más que nada lo que importa es que tú aprendas, porque también esa es la base de la empatía, que aprendes a identificar qué estás sintiendo, ¿no? O sea, qué estás sintiendo y por qué es lo que viene a enseñarte esa emoción, ¿no? O sea, la tristeza, la rabia, la ira, lo que estés sintiendo es como que viene a enseñarte algo, ¿no? Entonces, yo creo que hacer ese ejercicio de forma consciente es lo que al final nos va a hacer, valga la redundancia, seres humanos conscientes de lo que estamos viviendo, ¿no? Y claro. dejar de atacarnos tanto, ¿no? Sí, eso es cierto. Y hablando de eso de, hace un ratito dijiste algo que tiene que ver con otra idea, que es, claro, a mí me pasa esto, te lo digo Karina, y la gente que me conoce también se lo he contado, ahora por ejemplo que vivo acá en provincia
vivo frente al mar y todo es mucho más tranquilo, la vida es mucho más calmada. Cuando voy a Mm, Lima, casi que estoy así esquivando golpes y cosas que claro. vuelan y los carros, y es como, puta, da ganas de no salir a caminar a la calle porque notas que hay como una crispación general. O sea, lógicamente la Mm, ciudad anda a otro ritmo, ¿no? Que un pueblito. ujú. Pero en general la gente llega a un lugar y están así todos acelerados y el estrés y el teléfono y que Totalmente, tengo que hacer y que totalmente. ir y que el tráfico y la vaina. Ujú. ¿Cuál crees tú que es la de estas emociones? ¿Tú le llamas emociones negativas o simplemente le llamas emociones? Como por ejemplo tener miedo y Emociones. ya, este tipo de emociones que digamos no te hacen sentir tan bien, podríamos definirlo así. Ujú. ¿Cuál crees que es la que predomina sobre las otras o la que se ve como con más frecuencia? ¿En los seres humanos te refieres de manera general? Sí, digamos por ejemplo acá en nuestro país o algo que Yo, puedes di- yo, identificar yo así en la diría, calle. yo diría que, bueno, si te puedo hablar de hoy, diría que la rabia, ¿no? O sea, como que de pronto, no sé, te chocan, o sea, no sé, y ves a la gente golpeándose, ¿no? Pasa algo y es como que todo el mundo piensa que el otro está haciendo algo para Para interrumpir su perjudicarlo. visibilidad, ¿no? Para perjudicarlo, ¿no? Es como que, ¿qué te pasa, no? Paramos como, sí, ¿no? Como a chori, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O Sí, sea, entonces la rabia, y la rabia, ojo, bueno, todas las emociones no son buenas ni malas, ¿no? Pero la rabia bien regulada es la emoción que te permite lograr tus sí. metas, hacer deporte, esto, no Me salir acuerdo que adelante. una vez trabajamos una ilustración de eso, de que hay gente que utiliza la rabia como impulso para, que eso no, para Exacto. progresar. Y hay otras personas que no, pues no, que no la manejan, ¿no? Esa y la segunda, yo diría que la ansiedad, ¿no? Que la ansiedad viene por esa preocupación excesiva del futuro, ¿no? Y no tener, sobre todo, y tiene que ver mucho con la confianza también, no tener las herramientas de poder afrontar lo que se viene, ¿no? Entonces, como que está pasando esto y ahora qué va a hacer, ¿no? Entonces, la ansiedad, ¿cómo sé que estoy viviendo en ansiedad? Porque no Claro, puedo dormir, me como las uñas, muevo los pies, ¿no? Pienso mucho en las cosas, paro cansado por este exceso de sobrepensamiento, ¿no? Pero yo diría que es, bueno, la ansiedad es más que nada como un estado, ¿no? Pero yo diría que son esas dos. wow, sí. Sí, Y son las hemos perdido que... muchas veces el disfrute, ¿no? Perdón que te corte, pero uno No, de los no, sí. ejercicios que yo hago a la mayoría de mis coaches, porque es lo que veo, es como, por ejemplo, los que están en pareja, a veces les digo, y a los solteros les hago un ejercicio similar, ¿no? Sal, o sea, tengo una cita contigo mismo, o sal con tus amigos o con tu pareja, pero como si fuera la primera vez, ¿no? Como en esas épocas donde sentías que no tenías tanta responsabilidad, ¿no? Y Qué cuando, y bonito. cuando se los digo, te tienen la misma reacción que tú, ¿no? Como que se sonríen, porque claro, estamos en un mundo ahora tan serio, ¿no? Que hay guerra por acá, que por ahí, o sea, con tantas explosiones de Sí. justamente de cólera a veces, que hemos perdido esa capacidad de disfrute, ¿no? De como que de disfrutar la vida, de valorar lo que tenemos, de, de, Sí, de además que se pasa independencia. tan rápido que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Sí, exacto. Y son cosas simples, ¿no? O sea, como, no sé, no solamente respirar, sino tienes que estar atento como que a las señales también, ¿no? La llamada a un amigo, el llamar tú a alguien, decirle gracias, el abrazo de alguien, no sé, tú, por ejemplo, que tienes enamorada, ¿no? Qué lindo poder encontrar el amor, ¿no? Eso no todo el mundo lo encuentra, estar en un pueblito tranquilo, haciendo o sea, teniendo un programa como este, ¿no? O sea, como que a veces no, paramos tanto enfocados en el qué, ¿no? Que voy a lograr, la Claro. mansión, no sé, la maestría, me falta, ¿no? Que es como que nada te falta, o sea, anda por más, sí, porque es lo que tú quieres, Claro, la pero ambición es importante, pero como faltarte, no creo, ¿no? O exacto, sea, entonces paramos como que, y eso nos hace sentirnos que estamos en carencia, ¿no? Y si nos comparamos con el otro, uff, ya ahí sí. sí, frito, frito, Puta, ese es pescadito. muy Vemos las jodido. redes sociales, a la chica, al chico en su yate y decimos, Dios mío, yo estoy acá, o sea, Claro. entonces, Sí, y lo peor de todo es que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, ahora que lo dices, es súper importante esto, es que, claro, o sea, si hay gente que tiene estos problemas de ansiedad, de baja autoestima y cosas así que no son tan chéveres, no tan bonitas, que sumadas, o sea, si hay una ensaladita que no está tan bien, ¿no? Y encima ves esto, que en Instagram todas las chicas son súper bonitas, están buenas y todos los patas son súper chapados y guapos, y que la exacto, gente exacto, siempre está disfrutando la gran vida, es como, ¿de qué vive esta gente? ¿Por qué yo no lo tengo? Si me saco la mugre claro, tanto. totalmente.
Sí, no, no ¿Qué es puedes lo que vivir de eso. pasaba? Antes, como yo, me acuerdo que en varios comentarios, más que nada en la pandemia, ahora veo que, bueno, no sé, no me ha vuelto a comentar, pero es como, yo trabajo acá desde mi casa, pero mi jefe está en la playa o no sé quién está en la playa. Entonces, como que colocamos atributos de valor y a mí me ha pasado tener coaches que están en una playa así como súper, ¿no? Primera línea, ¿verdad? Pero están sufriendo una depresión bárbara y se sienten miserables. Entonces, es como que nos colocamos como atributos de valor a lo que vemos y eso nos hace daño, ¿no? O sea, y nos Sí, hace daño también como sociedad vivir así en constante comparación, ¿no? sí, con una especie de ambición desmedida. Porque claro, imagínate, tu sueño es comprarte un carro, te compras un carro, después este carro es una mierda, quiero tener el carro del otro, Claro, y te compras un mejor carro, después claro. quieres otro mejor. Qué Claro, agotador, nunca acabas. sí. Sí, 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 es cierto eso de, claro, al final creas tú tus propias necesidades en base ¿a qué, no? Algo, alguien que la sociedad te dice, oye, deberías hacer esto, ¿no? Es un poco pasarla mal. Hace un ratito hablabas un poco esto de la coyuntura que está ocurriendo ahorita. No quiero hablar de política porque yo ya di mi opinión sobre esto y la verdad es que no me meto mucho en el asunto tampoco porque bueno, pienso que no viene al caso. Pero por ejemplo, hay gente que aún hoy siendo eh, casi finales de enero de 2023, hay gente que teme por perder su trabajo, que teme por no tener Totalmente. que comer mañana, cosas así. Y Sí. encima sumado esto, ¿no? Que hay inflación, hay problemas, la gente que gobierna y todo. Y últimamente te has topado con gente que te ha dicho, oye, Karina, me preocupan estas cosas, no sé qué va a hacer mañana. Sí, claro. ¿Y Voy a perder mi trabajo. qué les sueles decir a estas personas en esos casos, ¿no? Porque claro, también son cosas que tú no puedes saber. O sea, no digo que el No, coach sea como el adivino, o que te diga, no, no, tranquila. y eso, y lo otro es que yo no suelo dar consejos, o sea, digamos, lo que hago es tratar de sacar los recursos de las personas. Lo que sí, y esta vez voy a dar un consejo, pero es que cuando las cosas van mal, y lo hago yo también en mi vida, o sea, ahorita en este mundo que estamos viviendo, como yo estoy al servicio de los demás, tengo que trabajar más en mí para poder estar al servicio de los demás, ¿no? Y lo que sí yo recomiendo, y es algo que a veces no hacemos porque cuando las papas queman nos alejamos de los buenos hábitos. Entonces tenemos que incrementar nuestros buenos hábitos de salud mental, ¿no? Como por ejemplo hacer deporte, no enfocarte en que tienes que hacer una hora de deporte, así sean 10 minutos, en moverte te va a hacer bien, valide el deporte que tú quieres, si es nadar, respirar, yoga, todo va a estar bien. Dos, habla con las personas, ¿no? Con las personas que tú sientes que te hacen bien, ¿no? Con una amiga, con un amigo, con alguien que sabes, o sea, todos tenemos una persona segura en nuestra vida, ¿no? Que decimos, oye, con ella, con él me siento bien siempre, ¿no? Entonces, busca a esa persona. Si bien sí, también recomiendo comer relativamente sano, porque la comida chatarra o Importante, esas cosas como que hacen que te intoxiques, si es que lo haces, no te culpes, ¿no? O sea, al final claro. estás viviendo en una era distinta, has vivido un montón de cosas desafiantes y es importante practicar la autocompasión, ¿no? O sea, el abrazarnos, en decir, bueno, hoy día de repente tuve un día de M, pero sabes que ya mañana va a ser un mejor día, abrazarte en las imperfecciones también que vives en el día a día, ¿no? Y hay un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho, que es validarte, ¿no? Y es un ejercicio súper fácil, ¿no? Haces una línea y colocas en la parte superior los desafíos que has afrontado, o sea, las cosas positivas que te pasaron el último año. Si Ok. quieres Hay hacerlo de toda tu vida, lo haces de toda tu vida en mejor hora. Y en la parte de abajo, que los tener buena memoria desafíos. para eso, ¿no? Sí, porque son los hitos más Ok, relevantes, ok. ¿no? O sea, como lo que tú te acuerdas, ¿no? Que viviste. Y lo de abajo es como que los desafíos como que tú consideras negativos, ¿no? Entonces Ok. yo siempre hago el ejercicio de qué pensabas en ese momento, qué creencia limitante de repente tenías, ¿no? Entonces cuando la gente lo hace, realmente me ha pasado el 100% de los casos que miran y dicen, wow, o sea, ¿quién soy hoy? ¿No? A veces como que paramos tan en automático, en el correr, 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 que no paramos a validarnos y a reconocernos todo lo que sí hemos podido afrontar. Entonces, al final no se trata, o sea, al final un pájaro no confía en la rama del árbol, sino confía en la capacidad de sus alas para volar, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Que cualquier Wow. coyuntura que pase el día de mañana, probablemente la vas a vivir negro, ¿no? Van a venir las cuentas Claro, bancarias, te va a no lo sé, afectar. pasamos, pero Sí. vas a salir a flote. O sea, ok, sostén, ¿no? Resiliencia, la capacidad de salir adelante y mantener tu fortaleza, pero para poder hacerlo tienes que reconocer quién eres hoy, ¿no? Es un ejercicio válido e importante. Sí. Eso también te quería mencionar, que gracias a ti aprendí eso, ¿no?
que no eres como superpoderoso, ¿no? Que lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Que el peruano siempre cree que puede todo. En realidad es ser humano en general, pero es una cuestión que acá en Perú pasa mucho. También es importante reconocer que uno tiene límites, ¿no? Y Totalmente, sobre todo claro. reconocer cuáles son tus límites. Porque claro, si no los conoces y dices puedo hacer todo, va a ir un punto que se te va a ir de las manos y la vas a cagar. En el episodio anterior hablábamos de eso. Y sobre todo cuando la cagas, aprender a reconocer, ¿no? Que es como, oye, mira, he fallado. Y no tiene nada de malo. O sea, de hecho, en el camino de lo que sea que uno hace, hay que fallar. Porque es la manera en la que aprendes, ¿no? Cuando las cosas te salen bien, es como, qué bonito, qué bueno soy. O qué buena soy. Pero cuando fallas es donde te das cuenta, oye, quizás debo cambiar esto, ¿no? Para que no me pase de nuevo, quizás no sentirme tan mal y obviamente no afectar a otros en ese proceso, ¿no? Claro, sobre todo eso, ¿no? No sentirte tan mal, ¿no? O sea, como que dejar el látigo al costado, ¿no? Como tomarlo como, ok, Sí, si no cometo errores, pues nunca voy a aprender y que teóricamente lo sabemos, pero nos cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Y sobre todo ver que si las cosas ahora entiendo que están como que un poco negras, por lo menos acá en Perú, esto, saber que puedes tener la capacidad también de salir adelante y no quedarte solamente con que este es el único nicho al que puedes ir, ¿no? Al sí, final también hay todo un mundo, ¿no? Y financieramente hablando, ya como que, como yéndonos al lado del sí, sí, emprendimiento, sí. es Hay una importante que solución. veas tu capacidad de poder explayar tu potencial también hacia cualquier otro eje, ¿no? Sí, Desde hay una, acá, te lo puedes hacer desde acá, pero porque la virtualidad también te da ese espacio, ¿no? claro, siempre hay una solución para esas cosas. Sí. Ya entrando un poco a la parte final, este último bloque, he hecho una serie de preguntas de temas así ya como muy puntuales. Y una de esas es sobre algo que dijiste ahorita, que lo vi en tu página de Instagram y la verdad nunca lo había escuchado de esa forma. O sea, entendí de qué iba la publicación, de qué iba el video, pero exactamente, ¿qué son las creencias limitantes? O sea, tú hablas de eso, pero ¿qué es una creencia limitante? Una creencia limitante es una frase, algo que tú te sueles repetir, que lo que hace es justamente que te traba tu potencial, traba tu ¿Como cuál, por capacidad de ejemplo? ver tus posibilidades de salir adelante. Como por ejemplo, el si yo hubiera, ¿no? Cada vez que tú dices, si yo hubiera hecho, no sé, si yo Si hubiera, hubiera comprado 10 bitcoins hace 20 años. claro, o no hubiera comprado, no sé, ¿no? No sirve porque el pasado no se puede borrar, Claro, entonces el si yo hubiera simplemente te va a matar. claro, También el hace que te segundo es, lamentes, ¿no es cierto? ¿cómo? Hace mucho o sea, genera que te lamentes demasiado sobre cosas que no, Te no se pueden hacer. lamentas, empiezas a vivir en forma víctima, ¿no? Porque es como, ay, si yo hubiera, ¿no? El otro es él o ella, quien quiera que sea en mi entorno, debería de, ¿no? Porque él debería, o yo debería de ser tal forma, porque el debería es como una demanda. Entonces, tú deberías o tú quieres, ¿no? O sea, porque cuando te pones en demanda, estás como que exigiéndote, ¿no? Entonces y el querer es yo estoy decidiendo, ¿no? Igual con el tengo que, ¿no? Tengo que o quiero. Tengo es una demanda. Quiero te coloca como que en expansión, ¿no? Yo quiero tener esta reunión contigo. Yo quiero trabajar mañana o yo tengo, ¿no? ¿Cuál es como porque muchos a veces lo vemos como sacrificio, ¿no? Entonces todas esas frases, pensamientos realmente que se te vienen a la cabeza, que sientes que te están destruyendo, ¿no? ¿Por qué hice eso? Lo debí hacer tal otra, o no soy tan bueno como tal persona, las comparaciones, ¿no? O si yo, no sé, hubiera tenido, eso lo escucho más seguido de lo que quisiera, es que a mí mi papá o mi mamá no me dieron la plata para, y es como, Ya. son cualquier pensamiento que es como que no te deja como enfocarte en tu presente y darte cuenta que tienes las fortalezas para empezar a moverte, ¿no? Esas O, son las creencias limitantes, o ¿no? sea, tiene que ver cómo utilizas la voluntad para romper esos paradigmas, ¿no? De estas cuestiones. Porque al Sí, final o sea, es qué decides, ¿no? sí, o sea, de hecho hay técnicas porque, claro, al final tú eres tu mejor amigo y supuestamente como mejor amigo eres al que mejor tienes que tratar, pero hacemos todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando estamos solos con nuestros pensamientos, a veces nos vamos con látigo, ¿no? Entonces hay técnicas que te ayudan a debatir tus propios pensamientos y justamente yo hago la técnica de, ok, cada vez que se te viene un pensamiento así, piensa en alguien que tú quieres, ¿qué le dirías a esa persona? Entonces tú empiezas como que a autohablarte para poder disolver ese pensamiento. Al final tenemos 66,000 pensamientos al día, imagínate. Y en el Claro. caso de las mujeres, el 80% de esos pensamientos son negativos, porque como que las mujeres no sé por qué nos autoexigimos más y vivimos Bueno, como que en la este tema sociedad que tenemos debe perfecta. ser la Sí, es un sociedad. tema de sociedad.
pero nada, y siempre como que hablarnos compasivamente, ¿no? O sea, como digo, colocar como técnicas, ¿no? Y a veces cuando incluso coloco mantras cerca de mí para, ok, cada vez que algo pasa, por ejemplo, cuando comencé con las redes sociales, Sí. mi mantra, y es súper fácil, era hazlo y ya. Para no hacerme bolas de si está bien o está mal, hazlo y ya. Y lo tenía pegado cerca de mi oficina, ¿no? Pero esto, sí, las creencias limitantes son eso. ¿Y eso no crees que tiene que ver con el hecho de que, por una cuestión también de crianza, de costumbre generacional, la mayoría de las Sí. personas no recibimos una demostración de afecto real de parte de otras personas? Porque, por ejemplo, ahorita mientras me contabas esto tenía así como flashes, digamos, ¿no? Cuando conoces, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Cuando conociste a tu esposo, alguien que te gusta, digamos, de físicamente, de apariencia, lo conoces, te gusta más como persona y empieza a nacer esa cosa dentro de ti que dices, oye, esto está bonito, te hace sentir bien. En esa situación, no sé si es por una cuestión de que tu mente está más positiva en relación a lo que te está pasando, que todo se vuelve más brillante y más hermoso y tiene más sentido. eh, y es porque también estás recibiendo, ¿no? Esta demostración de afecto. Em, si alguien te lo dice, es como, oye, de verdad soy bonita porque le parezco bonita a alguien más. Eh, Ujú, Me quiero porque le quiero, alguien más me quiere, ¿me entiendes? Alguien me está demostrando que me ujú. quiere. Sí, Entonces, esto que tú dices de darse con palo o flagelarse es porque quizás nunca o muy pocas veces alguien te demuestra que realmente tienes un valor bastante más alto de lo que tú consideras. Entonces, como una totalmente. especie de retroalimentación externa, no sé si está bien dicho el término, hace que nosotros Sí, no nos cataloguemos como, oye, en verdad tengo un valor distinto al que yo considero que tengo. totalmente. Incluso un valor porque vales como ser humano, ¿no? O sea, Exacto, así no eres tengas trabajo o una... no tengas trabajo, ¿no? Que es un issue a veces, ¿no? Oye, y ahora me quedé sin trabajo, ¿y ahora qué soy? ¿Desempleado? O sea, ¿qué título? Claro, ¿No? ¿qué ¿Qué haces? título me pongo? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Y tiene mucho que ver con lo que tú dices, de hecho, con la forma que nos crían, ¿no? O sea, yo en todos los talleres por lo menos, o sea, talleres de grupos de 20 o 30 personas, por lo menos hay uno que le arrancaron las hojas cuando eran chicos, ¿no? Las hojas del ¿Qué? cuaderno, ¿no? Para que lo vuelva a hacer, ¿no? Sí. O sea, me encuentro con más casos así como ese, ¿no? Entonces, a veces crecemos con frases o también el cuerpo, ¿no? O sea, ahora justamente leía lo de una cantante, ¿no? Que es como todo el mundo le decía, ah, te has engordado, ¿no? Sí, Entonces es como, tenemos que de Selena cumplir Gómez con creo que todo fue. esto. Sí, tenemos que cumplir con todo esto y es como no hay espacio a ser yo mismo, no hay espacio a poder crear, a innovar, a equivocarme, ¿no? Y es ahí donde nace el palo, ¿no? Este símbolo de la perfección, ¿no? Wow, qué bacán. Bueno, bueno saberlo. Gente, saquen su libretita de apunten porque estas cosas valen oro, ¿ah? Otra pregunta que te quería hacer. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto aceptar las cosas? Aceptar lo que ocurre, lo que le pasa, lo que piensa. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque nos cuesta dejar ir. Y mira, qué curioso porque a veces en la transición cuando pasamos por duelos, yo sé que estás pasando por un duelo, y disculpa que toque este No, no, tema, no, pero no hay problema, no hay a problema. veces pensamos que el duelo es solamente cuando perdemos a un ser amado, pero también el duelo es cuando dejamos ir creencias, dejamos ir hábitos, dejamos una casa por otra, nos mudamos de una provincia a otra, ¿no? O sea, es como que dejar ir. Entonces, la aceptación tiene que ver con que estoy dejando ir de repente a alguien que fui, no a alguien que fui, sino como que algún pensamiento o algo que pasó para aceptar mi presente, ¿no? Entonces, eso nos cuesta porque es como no sé moverme en este nuevo espacio de aceptación y nuestro cerebro, de hecho, está chipeado, por así decirlo, para no cambiar. O El ser sea, porque humano tu es un animal cerebro de quiere, costumbres. claro, quiere que tú estés bien. Entonces, por eso, por ejemplo, o sea, cuando yo renuncié y después le conté a mis papás, ¿no? Porque por más que yo sea una mujer que va a cumplir 40 años, obviamente mis papás siempre se van a preocupar por mi Claro, seguridad. Y es claro, su les conté bebita. después, o sea, creo que les conté la última semana de trabajo, ¿no? Y yo renuncié con dos meses de anticipación. Ya. Y les conté esto, ¿y por qué hice eso? Porque claro, yo sabía que los iba a preocupar, Sí. ¿no? O sea, es como que no quiero jamás que renuncie porque el estar en la zona que yo estoy ahora es incómodo, es como, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces la gente quiere siempre que, o sea, la gente que te quiere que estés bien, ¿no?
Entonces esto nos cuesta aceptar justamente por eso, porque nos cuesta a veces dejar ir para poder ser como que involucrarnos en esos nuevos hábitos o pensamientos, ¿no? Esta nueva Y zona, ¿no? eso de, claro, claro, pero por ejemplo, a pesar de que por alguna u otra razón dejas ir y todo, la gente se vuelve a reenganchar con esas cosas, quizás por la nostalgia. eh, ¿Es positiva esa nostalgia? ¿Es positivo pensar como, oye, en estas cositas que sentías antes, que te generan, como se dice, ¿no? Sentimientos encontrados? O también depende mucho cómo lo proceses, ¿no? Cómo hayas pasado por ese proceso de aceptación. Mira, es natural, o sea, de hecho, en el proceso de duelo, muchas veces me preguntan cuánto dura, y dura lo que Uf, tiene que durar no, para la persona. no Claro, hay una hay fórmula personas para que eso. no, y hay personas que, por ejemplo, que tú ves que lo procesan al toque y de repente en ese mismo momento están llorando y hay personas que empiezan a llorar después de 6 meses o incluso después de un año o incluso después de años, porque de repente hicieron una barrera. Yo tengo un coach que justo está como descubriéndose y recién está como que sintiendo emociones de la pérdida de alguien que vivió hace años, ¿no? Entonces, te digo este ejemplo para un poco como entender los procesos, ¿no? Y que a veces y la nostalgia y la añoranza y el quién fui, lo que no fui, es parte de nosotros, ¿no? Pero si bien le tenemos que dar la bienvenida, es como una isla, ¿no? O sea, ok, anda a esa isla, siente lo que tienes que sentir, pero sal, ¿no? Y, o sea, obviamente preocúpate por transitarla, preguntarte, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo en esta situación? Darle la bienvenida, apapacharte, ¿no? Autocompasión, pero obviamente tienes que continuar, ¿no? Claro. No te quedas ahí estancado, ¿no? Y nadie sabe dónde queda esa isla. Sí, sí, sí. Sí, pues me has hecho pensar. Y en eso tiene que ver esta siguiente pregunta. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto hablar de sus emociones? Inclusive con gente de mucha confianza, tipo tu pareja, tus hermanos, tus papás. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que, bueno, uno porque nos cuesta vulnerabilizarnos, ¿no? O sea, es como el abrirte, a veces tenemos como que esta creencia Sí. irracional de que el darte a conocer, el compartir quién eres, te hace débil, ¿no? Es Especialmente como los que ya hombres. en los hombres sí, te diría que también las mujeres, ¿ah? O sea, ¿Sí? sobre todo cuando estás en entornos donde, por ejemplo, profesionales, ¿no? Donde la Ya. mayoría son hombres, es como que incluso algunas mujeres, o sea, ahora ya no lo veo tanto, pero antes lo veía muchísimo, adquieren como posturas más masculinas porque tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces esto, yo diría que, claro, en los hombres pasa más por este tema de los hombres no lloran, los hombres son los que cuidan, los que protegen, los que tienen que proveer, ¿no? Entonces, Claro, dureza. pobrecitos. ¿Ah? Siempre mostrar mucha dureza y Claro, inflexibilidad. claro, y ves a un hombre llorar y, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y la vulnerabilidad incluso es el primer paso también para la empatía, ¿no? Porque la empatía te vulnerabiliza porque te conecta con el otro. Ese es uno. Y dos, yo creo que también hay un miedo de darte a conocer y sentirte de repente incomprendido, ¿no? O sea, no sabes si es que si es que el otro va a poder sostener la conversación, no confías tanto, ¿no? Entonces hay una expectativa de lo que, o sea, es como que a veces la gente tiene la expectativa en la cabeza de lo que quiere lograr en la conversación y al final, si bien es importante hacer pedidos claros, y acá te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace Claro. un tiempo atrás yo vengo como que toda revoltosa a mi casa, o sea, con muchas cosas en la cabeza Ok. y se las vomito a mi esposo, ¿no? Y mi esposo me empieza a decir, mi esposo que tiene una personalidad de resolución, ¿no? O sea, de solucionar las cosas, me dice, o sea, me empieza como que a tratar de resolver. Claro, yo como también es una relación de años, nos conocemos, entonces le digo, no quiero que me resuelvas las cosas, solamente Claro. quiero que me escuches, ¿no? Sí. Entonces, a partir de que le dije eso, ok, ya, uf, me quito esta presión que a veces sentimos, ¿no? De que ya no te Claro, como tengo que una resolver. responsabilidad. Claro, ya te escucho, te escucho. Entonces, a veces es importante eso, ¿no? Ok, no, necesito a alguien que me escuche porque tengo tantas cosas cargadas. Y cuando no te atreves a hacerlo, sirve mucho, yo soy muy amante y lo he hablado N veces del papel y el lapicero, ¿no? O sea, es como bota lo que necesitas botar en el papel y ahí lo revisas y te vas a dar cuenta qué tanto te ha ayudado a ordenar tus ideas, ¿no? A ordenar como que todo lo que tienes, ¿no? Pero sí, yo creo que necesitamos más conexión, ¿no? Y claro, también con nuestros papás a mí también me cuesta abrirme, por eso somos generaciones distintas, ¿no? Sí. Prefiero abrirme más con una amiga que de repente, ¿no?
O con tus hijos, por ejemplo, Esto, me imagino. bueno, mis hijos son más chiquitos, ¿no? Entonces yo soy su mamá, ¿no? Entonces como que Pero claro, con ellos, ¿ah? imagino que debes tener mucha más apertura que, por ejemplo, la que tú recibiste. Ah, claro, bueno, yo la verdad recibí mucho cariño, pero sí, claro, o sea, yo a mi hija le enseño, les enseño mucho el mundo emocional, ¿no? La vez pasada mi hija me dijo, los estaba acostando y bueno, cuando los estaba acostando es como que perdí la paciencia, es como que ya, andate a tu camarote, ¿no? Ya duérmete, ¿no? Y mi hija me dice, mamá, me voy a alejar un rato de ti porque no me gusta la actitud que estás teniendo. Wow. Y yo, claro, hasta si Y bien me sentí orgullosísima, claro, ¿no? Fue claro, como, oh, Dios mío, o sea, claro. Claro, ya no te duermas, anda a ver tele nomás. Haz lo que claro. quieras. Sí, claro, y te compro una pizza para que estés Sí, cómoda, ¿no? Sí, wow. no. Qué increíble. Sí, No, la mente de los niños es increíble. A veces, es que, claro, retienen las cosas de tal forma que uno como adulto piensa que no lo hacen, pero en realidad tiene un poco que ver lo que decía, ¿no? Estas manifestaciones de cariño o de cualquier tipo en realidad lo procesan a su manera y claro, si tienes herramientas para poder comunicarlo, imagino que tu hija mayor, como teniendo a ti de ejemplo y como dices tu esposo también, se le hace más como quizás fácil, ¿no? Poder soltar estas cosas, estas como sí, pequeñas ojo, no pildoritas. somos perfectos, ¿no? Yo creo que igual, o Claro, sea, los papás sin querer damos, ¿no? O sea, es como que los hijos también absorben cosas nuestras. Pero yo creo que ahora la educación debe ser enfocada en las emociones, ¿no? O sea, y aprender, y a través de esa enseñanza también nosotros aprendemos, ¿no? sí. Justo esto que decías también un poco de esto último, de las emociones. Te quería preguntar también sobre el mundo laboral. Hay tantas universidades en nuestro país, hay este problema de la SUNEDU y tal, ¿no? Tanta gente que sale y tiene esta urgencia de estudiar una carrera para tener una chamba. ¿Tú crees que mucha gente estudia porque toca estudiar y estudian cualquier cosa o también hay muchos que estudian porque tienen una real motivación? O sea, ¿alguna vez tú has escuchado a un ingeniero que diga, me encanta ser ingeniero? ¡Yay! No. O alguien como, mira, qué buen administrador soy y estoy feliz de la vida. Oye, la verdad que yo creo que la decisión de qué cosa voy a estudiar se toma muy pronto. O sea, me parece que eres súper Claro. chiquillo. Y O sobre todo sea, es como, porque, por ejemplo, ¿cuánta gente estudia administración sin ánimo de ofender a los administradores e ingenieros, que también es muy abierto? ¿Cuánta gente estudia ingeniería? ¿Cuánta gente estudia comunicaciones, por ejemplo? Por así decirlo, ¿no? O arquitectura, como que las cosas más populares que hay. Y realmente eso, ¿cuánta gente tiene esa motivación? Lo que tú decías, ¿no? Te llega una sí, edad en la que dices, terminas el colegio y tienes que estudiar. No te dan tiempo a sí. pensar como realmente qué te gusta hacer. Sobre todo una edad en la que realmente no sabes qué quieres hacer. No, y sabes qué, y también tiene mucho que ver el estilo. O sea, por ejemplo, yo siempre supe, siempre, que como psicóloga, los primeros años, o sea, no iba a tener mucha remuneración, Ya, ¿no? Y en un momento yo eh, quise ser psicóloga clínica, en un momento lo pensé y de hecho fui ahorrando. O sea, yo estudié y trabajé durante mis años de estudiante, iba ahorrando porque dije, bueno, cuando yo sea psicóloga clínica, el primer año nadie me va a pagar, porque así es acá. ya. Entonces, el primer año o 2 años, ¿no? Entonces, como que, o sea, lo que voy es que felizmente yo tuve la ventaja de que sabía cómo era el estilo de vida que rodeaba mi carrera, Ok, ¿no? Eh, pero hay muchos que no, y claro, y esperan como la vez pasada, que me pareció horroroso, ¿no? Una amiga me cuenta, o sea, de que una amiga de ella, su hija quería ser profesora. Entonces, esta mamá le dice, bueno, si quieres ser profesora, despídete de todo esto que yo te doy porque no lo vas a poder lograr, ¿no? what? Entonces, sí, muy fuerte, muy fuerte. ¿Que se despida de qué? Eh, o sea, de la casa, Ah, casa de la mierda. playa, no sé, las cosas que ella recibía ahora, ¿no? Ah, ok, ok, ok. O sea que O como sea, lo que te profesora quería no lo decir iba a es que, lograr. exacto, y yo veo profesores que sí lo han logrado, pero Sí, claro, claro. obviamente igual la docencia no es como que una carrera que tú eliges porque vas a ser millonario, pero quién sabe las vueltas que da la vida, ¿no? Pero lo que voy es que no solamente es darle el abanico de posibilidades a los adolescentes hoy en día, sino también explicarles cuál es el estilo de vida que van a tener, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al final no decidí ser psicóloga clínica porque no me veía todo el tiempo en un uno a uno, ¿no? O sea, yo soy una persona de que, por ejemplo, ahora hago coaching individual, pero después salgo y hago talleres, ¿no? Necesito como que este contacto grupal. Pero ese tema de autoconocimiento
Por eso digo que en las currículas escolares tiene que haber gestión emocional, tiene que haber todos estos talleres, incluso hasta marketing para el manejo de redes sociales que ahora todos lo necesitamos, ¿no? Pero esto sí, como que es un conocimiento holístico, ¿no? Y Sí, hay mucha gente que, claro, que estudia por default o porque el papá, la mamá y ya está, ¿no? claro, como por casi por herencia, como ser hincha de un club porque tu papá es hincha de ese club, más o Sí. menos. Y bueno, y la última pregunta. Y esta creo que es la dejé para el final porque me parece la más grave. Lo mencionaste cuando comenzamos acá a conversar y es un poco la actitud que tiene la gente frente a sus chambas. ¿Por qué crees que la gente se entrega tanto a sus trabajos? Sobre todo considerando lo último que hemos hablado de que hay como no tienes una real vocación en muchos casos, no estoy generalizando, pero ¿por qué crees que la gente, inclusive la gente que le apasiona su trabajo, ¿por qué crees que se entregan tanto? Y, por ejemplo, eh, evitan o en todo caso deciden no o deciden dejar de lado situaciones como cumpleaños, ver a los amigos, salir a comer con los papás o inclusive tomarse tiempo para ellos mismos, tipo para descansar o para huevear, que es importante huevear, lo hablábamos con Diego, Sí, mi hermano Diego, un gran abrazo. Cosas como esas, ¿no? La gente, lo que tú dices, ¿no? Hay gente que se queda chambeando hasta las 9 10 de la noche o sí. permiten que sus jefes como que lo llenen de cosas hasta horas que técnicamente están fuera de tu contrato, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Mira, yo pueden haber varios factores, pero uno puede ser el miedo, ¿no? O sea, miedo a perder mi trabajo y qué hago sin mi trabajo, que es como lo que me paga las cuentas, ¿no? Porque esta sensación también de libertad la tienen las nuevas generaciones, pero no tanto como, por ejemplo, las personas de mi edad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo que he hecho es una locura para muchas amigas, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunas que me miran como, yo también quiero estar así, ¿no? O Claro, sea, yo también quiero tener esa libertad, ¿no? Entonces, el concepto de libertad yo creo que recién se está tomando, ¿no? Y de que mi vida no es solo un trabajo, sino que yo tengo que, son 24 horas las que yo tengo durante el día y en esas 24 horas leo, hago deporte, almuerzo, no sé, converso con una amiga, o sea, también trabajo, pero hay otras cosas más, ¿no? Yo creo que ese concepto recién se está como, las nuevas generaciones lo están trayendo, ¿no? Yo diría que te entregas así por miedo y lo segundo es que también yo diría que por esa necesidad también de reconocimiento, ¿no? Y te lo digo porque a mí a nivel personal me ha pasado de ser una workaholic total, o sea, ahorita me ves así hablando, ¿no? Toda regia, ¿no? Pero yo hace muchos años atrás, te diría que hace 11 años por ahí, me convertí como, o sea, todo el día trabajaba, enseñaba y lo hacía porque yo tenía esa sed de querer más en mi vida, ya, ¿no? Y para mí eso estaba bien, ¿me entiendes? Y me cerré así. Y bueno, por último, agradezco tener esas etapas que fueron como un par de años donde me disparé profesionalmente, pero también me hice mucho daño, o sea, tuve colon irritable, ¿no? Etcétera. claro, Esto, como y mucho yo estrés. siento ahora mirando hacia atrás, es que también uno que me refugié emocionalmente en eso, porque también el trabajo es un refugio emocional, ¿no? Hay gente que incluso, y yo he tenido colaboradores que los he visto estar mucho tiempo en el trabajo y que a pesar de decirles, ándate, o sea, no necesitas estar acá, están ahí porque no quieren ir a sus casas, porque en sus casas hay muchos problemas, Sí, entonces hay mucho refugio emocional también. El tema de querer ser reconocido y querer más y esta competitividad que a veces nos ponemos de la perfección, ¿no? Entonces como que la enfocamos en el trabajo, ¿no? Y bueno, y el tercero, que es lo que te decía, por miedo, ¿no? Y bueno, y puede ser también por pasión y que esa pasión te enrolla tanto que al final pierdes la perspectiva y se vuelve como que todo tu mundo, ¿no? Por eso yo sí aplaudo a las nuevas generaciones que están trayendo, que nos están trayendo esto de que puedes ser libre y de tomar las decisiones que no, que obviamente el estilo de vida y alrededor del estilo de vida que quiero tener decido todo lo demás, claro. O ¿no? sea, hay que ser responsable igual, pero hay cosas por cambiar. O sea, no todo puede ser vivir para trabajar y trabajar para vivir. Exacto, que es el choque que ahorita tenemos, ¿no? Entre Sí, generaciones. claro. Qué bien, qué bien. Bueno, eso era, eso era. ¿Qué tal has pasado? ¿Te gustó? Oye, te lo juro que te voy a decir algo y de verdad que no es floro, pero creo que esa es la mejor entrevista que he ¿En tenido. serio? Me ha Bien. encantado la entrevista, o sea, las preguntas que me has hecho, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero para mí ha sido como lo máximo. Te agradezco un montón, te lo juro que me ha encantado. Qué bueno, no, en verdad, nuevamente, a ti te agradezco porque eres una maestra en esto, sabes muchísimas cosas que mucha gente le va a servir. Estoy segurísimo. Así como la entrevista que te recomendé con la doctora, con Chiara Pierinelli, yo creo que este episodio, mucha gente decir, mierda, no sabía,
Ya, me faltaba esto. Pero bueno, antes de terminar, hay una cosita que ya no tiene nada que ver con tu especialidad. Es algo que quiero que sea tradición aquí en el episodio. De hecho, me faltó decírselo a Kiara. La próxima vez que vengas, Kiara, tienes que hacerlo. Y es que si tú pudieras viajar en el tiempo, al pasado, a una época, la que te guste, ¿cuál sería? Y si pudieras conocer a una persona específica, ¿quién sería? Uy, esa pregunta me llega al corazón. Si pudiera retroceder en el tiempo, realmente retrocedería a estar en mi cuarto, en la casa de mi mamá. Yo tuve un año de mi vida donde mi prima, que es mi prima hermana, me regaló su último año de vida, por así decirlo, porque Wow. obviamente nadie sabía que ella iba a partir. Entonces me regalaría estar en mi cama con ella al costado, hablando de, no sé, tontería y media que hablábamos cuando éramos más chicas y como que tener no sé, esos segundos. Y si pudiera conocer a alguien, y esa es fácil, de repente que no esté vivo Nelson Mandela y que esté viva, pero bueno, para mí es inalcanzable, Jane Goodall. Jane Goodall es una protectora de la vida silvestre, realmente, sobre todo de los monos. Ah, sí sé quién Y es. nada, Ya, son me como, sonaba. Sí, Nelson Mandela sí. ha sido muy interesante conocer. Sobre todo por ese mundo que lo rodeaba a él, ¿no? Toda esta cuestión que generaba. Una persona increíble. No, y lo caso, porque él salió de la cárcel después de estar 18 años Sí. a perdonar. O sea, ¿quién hace eso? Sí, sobre todo O sea, para mí es siendo como, uff, una afroamericano cosa. y la situación en la que estaba a la época. Gente admirable, pero bueno, eso es, eso es. Bueno, Karina, me alegro, la verdad es que me alegro muchísimo que te haya gustado esto. En serio, No, nuevamente, no me... me ha encantado, de verdad, gracias por la invitación. No, que Me ha va. encantado. Ojalá puedas pronto volver y enseñarnos más cosas sobre esto. Bueno, ya saben, eh, ¿quieres algo decir acá para despedirte algo a la gente que nos está viendo? Los millones de espectadores a nivel No, mundial. nada, que muchas gracias. No, gracias por escucharnos, que ya saben que cuando algo pase siempre hay nuevas formas, nuevas posibilidades de hacer las cosas. Y que me sigan en Instagram, Sí. karina.macías.coach, en LinkedIn como Karina Macías, y ahí me tienen. Sí, acá en la descripción del video abajo siempre dejo la red social de las personas. Tienen ahí la de Karina. De paso ya saben, síganla porque, como dije, lo que haces está muy bien, es súper digerible, es súper fácil de entender. Y claro, si necesitan un poco más de ayuda, un mensajito y la contactan. ¿Ok? Gracias, Karina. Totalmente, Que siempre tengas buen estoy fin de dispuesta. semana. Sí, nos Gracias a vemos. ti. Gracias, lo máximo. Chao, César. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Este episodio número 15, como dije. Ha estado muy bien. La verdad se ha pasado volando. 1 hora y media así de pum pum, puro chocolate. La verdad es que Karina la rompe. En serio, Karina, gracias por venir. Pero bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? En la próxima tertulia conversando con amigos. Que como siempre, hay temas interesantes, cosas que han pasado en la semanita, que ahí vamos a conversar, a reírnos un rato, así, jijiji, jajaja. Entonces ya sabes, nuevamente, si has llegado hasta acá, por favor, dale like, suscríbete al canal, comparte, sigue a Karina también, síguela y todo lo demás, esas cosas importantes que necesitamos nosotros los que hacemos este tipo de contenido. No hay más que decir. Chao.